El mundo ya no era como antes. No hubo un día exacto en el que todo cambió. No hubo una señal clara que todos pudieran entender. Fue algo más lento, más profundo, más oscuro. El amor comenzó a enfriarse en los corazones. Las personas seguían caminando por las calles, seguían trabajando, seguían viviendo como siempre. Pero algo dentro de ellos ya no era el mismo. La bondad dejó de ser natural, la compasión se volvió rara y la verdad empezó a perder su valor. Era como si una sombra invisible cubriera la humanidad, una sombra que no se podía ver, pero que todos comenzaban a sentir. En las grandes ciudades las luces seguían encendidas, pero esas luces ya no iluminaban esperanza, iluminaban miedo. Las noticias hablaban de guerras, de crisis, de enfermedades que nadie podía explicar. Los gobiernos discutían, las naciones se debilitaban y la gente comenzaba a desconfiar de todo. Pero aún así, nadie entendía lo que realmente estaba ocurriendo, porque esto no era solo un colapso del mundo, era algo mucho más profundo, era algo espiritual. En un lugar que ningún ser humano podía ver, algo comenzó a despertar, en lo más profundo de una oscuridad antigua, algo que había permanecido sellado durante siglos, encadenado, olvidado por muchos, pero nunca destruido. Era una presencia, era una voluntad que odiaba la luz, y entonces el cielo comenzó a cambiar. El azul empezó a desaparecer lentamente, las nubes se volvieron densas y pesadas. El viento comenzó a soplar de una forma extraña. No era un viento natural, era inquietante. Los animales fueron los primeros en sentirlo. Aves volando sin rumbo, perros aullando en la noche, silencios donde antes había vida. Y luego la tierra tembló. No como un terremoto común, fue profundo, fue lento, como si algo gigantesco se moviera bajo la superficie. Las personas salieron de sus casas, miraron al cielo, intentaron entender, pero no había respuestas. Y en ese momento ocurrió. El primer sello fue quebrado. Nadie escuchó un sonido, no hubo explosión, pero la realidad misma cambió, como si una puerta invisible se hubiera abierto. En lo más profundo del abismo, algo respondió. Una risa fría, lejana, antigua. Lucifer había sido liberado. El ángel que una vez llevó la luz regresaba ahora como la oscuridad misma. Su presencia no necesitaba ser vista para sentirse. El aire se volvió pesado, el mundo se volvió denso, y en cada rincón de la tierra algo comenzó a cambiar. Las personas sintieron una inquietud inexplicable, un vacío, un miedo sin razón. Pero Lucifer no llegó con destrucción inmediata, no llegó con fuego, no llegó arrasando ciudades. Llegó en silencio, como una influencia, como una idea, como una voz que nadie escuchaba, pero que todos seguían. Y entonces, la corrupción comenzó a extenderse, más rápido, más profundo, más oscuro que nunca. Personas que antes eran buenas comenzaron a cambiar. Decisiones pequeñas se volvieron peligrosas. Mentiras insignificantes crecieron hasta convertirse en verdades distorsionadas. Era como si el mundo entero estuviera inclinándose lentamente hacia el caos. Y mientras todo esto ocurría, la humanidad seguía distraída, ocupada, ciega. Nadie entendía que ya no había vuelta atrás. El proceso había comenzado. El cielo se oscureció por completo. La luz del sol se volvió débil. Las sombras comenzaron a dominar incluso durante el día. Y en el cielo aparecieron los cuervos, cientos, miles, girando en círculos, como si anunciaran algo, un presagio, una advertencia. Pero la mayoría no quiso verlo, porque aceptar la verdad significaba enfrentar el miedo, y el miedo ya estaba aquí. La puerta del abismo estaba abierta. Lucifer caminaba nuevamente entre la creación, y el mundo, sin saberlo aún, se acercaba al juicio final. El cambio ya no podía ocultarse. Lo que antes era sutil,
Ahora se volvía evidente. El mundo comenzó a romperse frente a los ojos de todos. Las señales ya no eran silenciosas, eran imposibles de ignorar. Y entonces, el cielo volvió a moverse. No con suavidad, sino con violencia. Las nubes se abrieron como si algo las desgarrara desde dentro. La luz desapareció por completo durante largos momentos, y un silencio antinatural cayó sobre la tierra. Un silencio que anunciaba algo que estaba por llegar. Y llegó. El cielo se abrió, y los jinetes descendieron. El primero apareció montado sobre un caballo blanco. Su presencia era imponente. Llevaba un arco en la mano. No parecía un destructor, parecía un conquistador. Uno que venía a dominar, a imponer su voluntad. Y donde pasaba, los hombres comenzaban a dividirse. Las palabras se convertían en armas, las ideas se volvían guerras. El segundo jinete no tardó en llegar. Montaba un caballo rojo. Su espada brillaba como si estuviera sedienta de sangre. Y cuando apareció, la paz desapareció por completo. Las calles se llenaron de violencia. Las ciudades comenzaron a arder. Los hermanos se volvieron enemigos. Las naciones se enfrentaron entre sí sin control. El tercer jinete descendió en silencio. Montaba un caballo negro. En su mano llevaba una balanza. No hablaba, no atacaba, pero su presencia traía algo peor. Escasez, hambre, desesperación. Los alimentos comenzaron a desaparecer. Los precios se volvieron imposibles. Las familias dejaron de comer. Y el mundo comenzó a sentir el peso de la necesidad. Luego apareció el último, el cuarto jinete, montado sobre un caballo pálido. Su presencia no era ruido, era final, era muerte. Donde pasaba, la vida desaparecía. Las enfermedades se propagaban sin control. Los cuerpos caían en las calles y nadie podía detenerlo. Los cuatro jinetes cabalgaban sobre la tierra y el mundo comenzó a colapsar. No lentamente, sino de golpe. Los gobiernos dejaron de funcionar. Las estructuras se rompieron. El orden desapareció. Las leyes dejaron de tener sentido. Las ciudades se llenaron de caos, saqueos, gritos, violencia. El miedo gobernaba cada rincón del planeta. Y en medio de todo eso, alguien se levantó. No como un salvador, sino como una solución. Un hombre. Nadie sabía de dónde venía, pero todos comenzaron a escucharlo. Su voz era firme, su presencia era magnética. Sus palabras prometían orden, prometían paz, prometían esperanza. Y el mundo desesperado decidió creerle. Era el anticristo. No se presentó como enemigo, se presentó como respuesta. Mientras el caos consumía la tierra, él ofrecía estabilidad. Mientras el miedo crecía, él ofrecía seguridad. Y uno por uno, los pueblos comenzaron a seguirlo. Los gobiernos que quedaban se rindieron ante su influencia. Las naciones lo aceptaron como líder. Y su poder creció rápidamente. Demasiado rápido. Pero no todos lo aceptaron. En rincones olvidados del mundo, aún había quienes resistían. Pequeños grupos, escondidos, callados, pero firmes. Personas que aún creían, que aún recordaban las antiguas promesas, que sabían que lo que estaba ocurriendo no era salvación, era engaño. En una iglesia abandonada, un grupo se reunió. El lugar estaba destruido, quemado, olvidado por el mundo, pero no por ellos. Allí estaba David, un joven sacerdote que había dedicado su vida a la fe. Ahora, en medio del caos, su única fuerza eran las Escrituras. A su lado estaba Helena, una mujer que había perdido todo: su familia, su hogar, su pasado, pero no había perdido su fe. Y junto a ellos estaba Samuel, un anciano, cansado por la vida, pero firme en su convicción. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo.
Sabían que las profecías se estaban cumpliendo. Sabían que esto era solo el comienzo. David miró a los demás. Su voz era firme, pero cargada de urgencia. Nos queda poco tiempo. Helena bajó la mirada. El miedo estaba en sus ojos, pero también la duda. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando el mundo se está cayendo? Samuel levantó la vista lentamente. Su voz no era fuerte, pero tenía peso. El fin no es solo destrucción, es juicio. Y antes del juicio, debemos resistir. Afuera el mundo ardía. Las explosiones resonaban en la distancia. Los gritos llenaban el aire. Pero dentro de ese refugio, aún había algo. Esperanza. Mientras el caos crecía en la tierra, algo más se preparaba. En lo alto, más allá de lo visible, las fuerzas no eran solo humanas, no eran solo terrenales. La guerra real aún no había comenzado. Y cuando comenzara, no habría lugar donde esconderse. Lucifer observaba, desde las sombras, esperando, sonriendo, porque sabía algo que la humanidad aún no entendía. Esto no era el final, era solo el principio. El mundo ya no podía sostenerse. Lo que quedaba de la humanidad vivía en ruinas. El cielo estaba completamente cubierto. La luz apenas lograba atravesar la oscuridad. Y entonces, la tierra volvió a temblar. Pero esta vez no fue lento, no fue profundo, fue violento, como si el mismo mundo estuviera siendo arrancado desde sus cimientos. Las montañas se agrietaron, los mares se agitaron, el aire se volvió pesado y el cielo comenzó a abrirse. No como antes, no como una grieta, sino como una herida, una ruptura total entre lo visible y lo invisible. Y en ese momento, todos lo sintieron, incluso aquellos que no creían. Algo estaba descendiendo, algo imposible de detener. La guerra final había comenzado. El Armagedón ya estaba aquí. Los ejércitos humanos se reunieron. Lo poco que quedaba de las naciones se alineó bajo una sola autoridad. El Anticristo estaba al frente. Su presencia imponía obediencia, su voz dirigía millones, y todos marchaban hacia un mismo destino, el campo de batalla final. Pero no estaban solos, porque desde el abismo algo más avanzaba: las huestes del mal, criaturas que no pertenecían a este mundo, sombras con forma, fuerzas que no obedecían leyes humanas, y al frente de ellas, Lucifer. Su figura dominaba el horizonte. No era solo poder, era terror puro. A su lado marchaban sus generales: Belcebú, el príncipe de la corrupción; Belial, el maestro de la mentira; y miles de entidades oscuras que arrastraban consigo el eco de la condenación. El cielo rugió, y entonces la luz apareció. Desde lo alto, una claridad comenzó a romper la oscuridad. No era una luz débil, era absoluta, era pura, era imposible de ignorar. Y con ella descendieron las huestes celestiales, ángeles, miles, miles más allá de lo que el ojo podía contar. Y al frente de ellos, Miguel, el arcángel guerrero. Su espada ardía como fuego vivo. Su mirada no conocía el miedo, solo justicia. A su lado, Gabriel, el mensajero divino, su trompeta en mano, listo para anunciar el juicio. El viento se detuvo por un instante. El mundo entero pareció contener la respiración. Dos fuerzas opuestas, dos destinos, un solo resultado. Y entonces comenzó. El primer choque sacudió la realidad misma. Las fuerzas del mal avanzaron sin contenerse. Belcebú lideró el ataque. Su furia era brutal. Su ejército se lanzó contra la luz. Pero los ángeles no retrocedieron. Miguel avanzó. Su espada cortó el aire con una fuerza imposible.
Cada golpe iluminaba el cielo, cada impacto hacía temblar la tierra. El choque entre ambos no era solo físico, era espiritual. Era una guerra de esencia, de propósito, de destino. Belcebú atacaba con odio, Miguel respondía con justicia, y el mundo entero era testigo. Mientras tanto, Gabriel avanzaba en otra dirección. Frente a él estaba Belial, el engañador, el manipulador. Intentaba distorsionar la realidad, confundir, romper la voluntad. Pero Gabriel no vaciló. Su voz resonó con autoridad. La verdad permanece. Y con cada palabra, su espada caía. Belial intentó resistir, pero la mentira no podía sostenerse frente a la luz. La batalla se extendía por todo el horizonte. El cielo brillaba con destellos constantes. La tierra se rompía bajo el impacto. El océano rugía como si quisiera escapar de sí mismo. Era el fin de todo, o el comienzo de algo nuevo. Y entonces ocurrió. Un silencio, total, inexplicable. Incluso las fuerzas del mal se detuvieron, porque algo más estaba llegando, algo superior, algo definitivo. Desde lo alto, una nube de luz descendió lentamente. No era como las demás, era diferente, era sagrada. Dentro de ella, una figura comenzó a formarse, una presencia que superaba todo lo anterior. Y cuando apareció, todo cambió. Era Cristo, el Rey de Reyes, el Salvador, descendiendo con autoridad absoluta. Su luz no era como la de los ángeles, era mayor, era origen, era final. Los cielos se iluminaron completamente, la oscuridad retrocedió, los ángeles se inclinaron, las fuerzas del mal temblaron. Lucifer lo vio, y por primera vez dudó. Cristo avanzó, sin prisa, sin esfuerzo, pero con un poder que lo llenaba todo. Su presencia dominaba la existencia misma. Lucifer levantó sus manos, intentó reunir poder, intentó resistir. La humanidad será mía. Su voz retumbó, oscura, desesperada. Pero Cristo no respondió con gritos, no respondió con ira. Solo levantó su mano, y la luz descendió. No fue un ataque, fue un juicio. El poder de Lucifer comenzó a quebrarse. Su resistencia se desmoronó. Su oscuridad no podía sostenerse. Has sido derrotado. La voz de Cristo no fue fuerte, pero fue absoluta. Lucifer cayó. Sus fuerzas comenzaron a disolverse. Las huestes del mal se desintegraron. El falso profeta fue destruido. El anticristo perdió su poder. Los ejércitos humanos quedaron en silencio. La batalla había terminado, pero no todo había acabado, porque la justicia aún no había sido cumplida, y lo que vendría después sería inevitable. El silencio que siguió a la batalla no fue paz, fue espera. El mundo ya no ardía, pero tampoco vivía. Todo parecía suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los cielos permanecían abiertos. La luz de Cristo dominaba todo. No había sombra capaz de ocultarse. No había lugar donde esconderse. Y entonces comenzó. No con ruido, no con destrucción, sino con autoridad. Cristo avanzó. Cada paso suyo hacía temblar la existencia. No por fuerza, sino por verdad. Porque nada podía permanecer oculto en su presencia. El cielo y la tierra comenzaron a transformarse. Lo antiguo empezó a desaparecer. Las estructuras del mundo se deshacían, como si nunca hubieran tenido valor real. Y en medio de todo, apareció el trono, inmenso, radiante, imposible de describir con palabras humanas. El trono del juicio, el trono de la verdad absoluta. Y ante él comenzó la reunión. No de unos pocos, no de una nación, de todos. Todos los que alguna vez vivieron.
todos los que alguna vez respiraron, todos los que alguna vez tomaron una decisión. La humanidad completa fue reunida, desde el primero hasta el último. Nadie faltaba, nadie podía escapar. No había distancia, no había tiempo, solo presencia. Las almas comenzaron a aparecer, una tras otra. Miles, millones, incontables, como un océano de existencia. Algunos miraban con temor, otros con esperanza, pero todos sabían lo mismo. El momento había llegado. Cristo se sentó en el trono. Su luz lo cubría todo. Su presencia no imponía miedo, imponía verdad. Y entonces habló. Ha llegado el momento. Su voz atravesó todo, no como un sonido, sino como una certeza. Cada uno será juzgado según sus obras. No hubo protesta, no hubo discusión, porque todos sabían, todo sería revelado. Y comenzó, uno por uno, nombre por nombre, vida por vida. Nada fue omitido, nada fue olvidado. Cada pensamiento, cada acción, cada intención, todo quedó expuesto. No había secretos, no había máscaras, no había excusas. La verdad estaba completa. Los que vivieron en la oscuridad fueron llamados. Sus vidas se mostraron tal como fueron, sin adornos, sin justificaciones. El peso de sus decisiones los rodeaba. Y entonces comprendieron. No era castigo, era consecuencia. Sus cuerpos no eran como antes. Eran reflejos de lo que habían elegido, sombras de lo que fueron, marcados por su propio camino. Y al mismo tiempo, otros fueron llamados, los que permanecieron en la luz, los que resistieron, los que creyeron. Sus cuerpos eran diferentes, no estaban rotos, no estaban marcados, brillaban, no con orgullo, sino con paz, una paz que no podía ser destruida. Cuando sus vidas fueron reveladas, no hubo temor, solo certeza. Habían elegido la luz, y la luz ahora los reclamaba. Entonces ocurrió la separación. No fue caótica, no fue violenta, fue clara, absoluta. Los que pertenecían a la oscuridad fueron apartados, no por fuerza, sino por lo que eran. No podían permanecer en la luz. Y los que pertenecían a la luz avanzaron, no por mérito, sino por fidelidad. El momento más temido llegó, el destino final. Los que rechazaron la luz fueron llevados hacia la profundidad, no como una caída repentina, sino como un descenso inevitable. Un lugar donde la luz no existía, donde la separación era total. Las puertas se cerraron, y con ellas toda oportunidad. El eco de sus voces se desvaneció, no en venganza, sino en justicia. Y luego la tensión volvió, a los que permanecían, a los que habían esperado. Cristo los miró, no como juez, sino como pastor. La victoria es completa. Sus palabras llenaron todo. El mal ha sido derrotado, pero ahora todo debe ser restaurado. Y entonces levantó su mano, no para destruir, sino para crear. La realidad comenzó a cambiar, no lentamente, sino completamente. Lo antiguo desapareció y algo nuevo tomó su lugar. Un nuevo cielo, una nueva tierra, sin corrupción, sin dolor, sin muerte. La creación misma fue renovada y los que permanecieron en la luz lo vieron, no como espectadores, sino como parte de ello. El juicio había terminado, pero lo que comenzaba era eterno. El juicio había terminado, pero no era el final. Era un comienzo que nadie había visto antes. La realidad ya no era la misma. El cielo y la tierra antiguos habían desaparecido. No quedaron ruinas, no quedó rastro, solo memoria. Y entonces apareció, no descendiendo con violencia, no irrumpiendo con ruido, sino revelándose.
La Nueva Jerusalén, una ciudad que no fue construida por manos humanas, una ciudad que no pertenecía al tiempo, una ciudad eterna. Descendía desde lo alto, envuelta en luz, no una luz como la del sol, una luz viva, una luz que respiraba, una luz que no hería los ojos, sino que sanaba el alma. Los que permanecieron en la luz la vieron, y por primera vez no sintieron miedo, sintieron paz, una paz completa, una paz que nunca antes habían conocido. Al acercarse, comprendieron algo. Aquello no era solo un lugar, era la promesa cumplida. Las puertas de la ciudad eran inmensas, no estaban cerradas, nunca lo estarían. No había necesidad de proteger nada, porque nada impuro podía entrar. Las murallas brillaban como cristal, no eran para defender, eran para reflejar la gloria. ¿Y las calles? Las calles eran de oro, pero no como el oro de la tierra. Era transparente, puro, como si la materia misma hubiera sido transformada. Cada paso que daban no producía ruido, producía armonía. En el centro de la ciudad había algo más. No un edificio, no un templo, sino una presencia. El trono de Dios, y de él fluía vida, no como un símbolo, sino como una realidad. Un río, claro, brillante, perfecto. El agua no solo corría, transmitía paz, transmitía eternidad. A los lados del río crecían árboles, árboles que no se marchitaban, árboles que siempre daban fruto, fruto constante, fruto perfecto. No existía escasez, no existía necesidad, todo estaba completo. Los redimidos comenzaron a entrar, uno por uno, no con temor, con reverencia. Sus rostros ya no reflejaban dolor, no reflejaban pasado, reflejaban luz, reflejaban vida. Allí no había enfermedad, no había heridas, no había recuerdos que pesaran. Todo había sido sanado, todo había sido restaurado. Las lágrimas no existían, no porque fueran reprimidas, sino porque ya no había motivo para ellas. Los que habían sufrido encontraron descanso, los que habían perdido encontraron plenitud, los que habían resistido encontraron propósito, y en medio de todo, Cristo estaba presente, no distante, no inalcanzable, cercano, real. Su presencia llenaba cada rincón. No había necesidad de sol, no había necesidad de luna, porque su luz lo iluminaba todo. Y esa luz no solo iluminaba, transformaba. Los redimidos no solo vivían allí, pertenecían a ese lugar, eran parte de él. No había división, no había separación, todos eran uno. No por obligación, por amor. Las naciones ya no estaban divididas, no existían fronteras, no existían conflictos, solo unidad. Una unidad perfecta, una unidad que nunca podría romperse. Los ángeles cantaban, pero no era un canto distante, era cercano, era envolvente. Cada sonido era armonía, cada voz era perfecta. Y los redimidos respondían, no porque debieran, sino porque querían, porque habían entendido, porque habían visto, porque habían vivido. La victoria no era solo sobre el mal, era sobre la separación, era sobre la muerte, era sobre todo lo que había roto al mundo. Y ahora todo estaba completo. Cristo se levantó en medio de la ciudad. Su voz no necesitaba elevarse. Aún así, todos la escucharon. Todo ha sido hecho nuevo. No fue una declaración, fue una realidad. El pasado ya no tenía poder. El dolor ya no tenía lugar. El pecado ya no existía. Solo quedaba la vida. Vida verdadera, vida eterna. La Nueva Jerusalén no era solo una ciudad, era el hogar. El hogar que siempre había sido prometido.
el hogar que nunca más sería perdido. Y en ese lugar, el tiempo dejó de importar, porque la eternidad había comenzado. La eternidad no comenzó con ruido, no hubo anuncio, no hubo transición, simplemente era. La vida ya no estaba medida por el tiempo, no había días, no había noches, no había comienzo, no había final, solo existencia, una existencia completa, una existencia en la luz. Los redimidos caminaban por la Nueva Jerusalén, pero no caminaban por obligación, no caminaban con destino, caminaban porque estaban vivos, verdaderamente vivos. Cada paso era ligero, cada movimiento era natural, no había peso, no había cansancio, no había necesidad de detenerse. El cuerpo ya no era una carga, era perfecto, no envejecía, no se debilitaba, no sentía dolor. Era la forma completa de lo que siempre debió ser. Y la mente ya no estaba fragmentada. No había confusión, no había ansiedad, no había miedo. Todo pensamiento era claro, todo entendimiento era pleno. La verdad no se buscaba, se conocía, se vivía. El corazón ya no estaba dividido, no había dudas, no había inseguridad. No había vacío, solo paz, una paz constante, una paz que no dependía de nada, porque venía de Dios. Los redimidos no vivían separados, vivían en unidad. No una unidad forzada, no una unidad impuesta, una unidad natural, como si todos fueran parte de una misma vida. No había celos, no había comparación, no había ego. Cada uno era completo y al mismo tiempo todos eran uno. El amor fluía sin esfuerzo. No era una decisión, no era un intento, era la esencia misma de su existencia. Amar era natural, servir era natural, compartir era natural. No existía el egoísmo, porque no había necesidad de poseer. Todo ya era suficiente, todo ya estaba completo. La creación misma reflejaba esa perfección. Los campos no se marchitaban, los árboles no perdían sus hojas, las flores no se cerraban. Todo estaba en un estado constante de vida. El viento soplaba suavemente, no con fuerza, sino con intención, llevando consigo una sensación de calma, de presencia. Los ríos fluían sin detenerse. El agua era clara, pura, perfecta. No solo saciaba, renovaba. La naturaleza ya no era salvaje, no era peligrosa, era armonía. Los animales no huían, no atacaban, convivían. Como si siempre hubiera sido así, como si nunca hubiera existido el miedo. Los redimidos podían observar todo, pero no como extraños, como parte de ello. No estaban sobre la creación, estaban dentro de ella, y la creación estaba dentro de ellos. Cristo estaba presente, siempre, no como una figura lejana, no como un recuerdo, sino como una realidad constante. Su presencia no imponía, acompañaba, guiaba, sostenía. No había necesidad de buscarlo, porque nunca estaba ausente. Cada palabra que pronunciaba traía vida. Cada mirada transmitía paz. Cada gesto restauraba. No había distancia entre el Creador y su creación. La comunión era completa, total, eterna. Los redimidos no preguntaban por el pasado, no porque lo olvidaran, sino porque ya no tenía peso. El dolor había perdido su significado. El sufrimiento ya no definía nada. Todo lo que había sido roto había sido restaurado. Todo lo que había sido perdido había sido devuelto, pero transformado, mejorado, perfecto. No existía el aburrimiento, no existía el vacío, no existía la necesidad de buscar propósito.
porque el propósito estaba en cada momento, en cada experiencia, en cada instante de existencia. La vida eterna no era repetitiva, no era estática, era viva, siempre nueva, siempre profunda, siempre completa. Cada encuentro era significativo, cada interacción era verdadera, nada era superficial, nada era vacío. Todo tenía sentido, todo tenía valor. El tiempo ya no avanzaba, pero la vida sí, no hacia un final, sino a una plenitud constante, siempre más, siempre mejor, siempre más profundo. Y en medio de todo, había algo que lo sostenía todo, la luz. No una luz externa, no una luz distante, una luz que lo llenaba todo. La luz de Dios. No solo iluminaba, daba vida, sostenía la existencia, era la fuente de todo. Y en esa luz, nada podía romperse, nada podía perderse, nada podía terminar. La eternidad no era larga, no era infinita en duración, era infinita en calidad. Cada instante era completo, cada instante era perfecto, cada instante era suficiente. Y los redimidos lo sabían, no con palabras, no con pensamientos, sino con certeza. Habían llegado, no a un lugar, sino a su verdadero estado, a su verdadero hogar. Y en esa luz, en esa paz, en esa perfección, la eternidad continuaba. Y entonces, la visión terminó. No con un cierre, no con un final, sino con una pregunta. Una pregunta que no venía del cielo, venía hacia el corazón. Porque todo lo que había sido visto no era solo una historia, era una advertencia, era una verdad, era una invitación. La eternidad existe, el juicio es real, y el destino no es aleatorio. Cada vida tiene dirección, cada decisión tiene peso, cada acción deja una marca. Y aunque el mundo actual parezca estable, no lo es. La humanidad sigue caminando, sigue construyendo, sigue soñando, pero muchas veces olvida. Olvida lo esencial, olvida lo eterno. Las personas viven buscando éxito, buscando comodidad, buscando placer, pero rara vez se detienen a pensar, ¿qué hay después? ¿Qué queda cuando todo termina? Porque todo termina. Todo lo material desaparece, todo lo visible se rompe, todo lo que hoy parece importante pierde valor. Y sin embargo, algo permanece, la esencia, el alma, la decisión de cada vida, el camino que cada uno eligió. La gran tribulación no es solo un evento, es una prueba que revela lo que realmente hay dentro. No se trata solo de sobrevivir, se trata de permanecer, de mantenerse firme, de no ceder. Porque cuando todo se rompe, lo único que queda es lo verdadero. Y por eso, la preparación es necesaria. No una preparación externa, no una preparación material, una preparación interna, espiritual, profunda. El primer paso es claro: fortalecer la fe, no como una idea, no como una tradición, sino como una relación real con Dios. Porque cuando todo falle, eso será lo único que permanecerá. La fe no se construye en la calma, se fortalece en la prueba. Y si no es firme ahora, no lo será después. El segundo paso es despertar, estar alerta, no vivir distraído, no vivir dormido. El mundo ofrece muchas cosas: distracciones, placeres, falsas seguridades. Pero todo eso desaparece y solo queda la verdad. Discernir, observar, entender. No todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que brilla es luz. Y no todo lo que promete paz es verdad. El tercer paso es la oración.
no como un hábito vacío, sino como conexión, como refugio, como fuerza, porque cuando la presión aumente, cuando el miedo crezca, la oración será estabilidad, será dirección, será paz. No cambiará el mundo exterior, pero transformará el interior. Y eso lo cambia todo. El cuarto paso es conocer la verdad, las Escrituras, no como texto, como guía, como fundamento, porque en tiempos de engaño, solo la verdad sostiene. Las palabras pueden confundirse, las voces pueden engañar, pero la verdad permanece, y quien la conoce, no se pierde. El quinto paso es resistir, no con fuerza física, con convicción. La presión vendrá, la persecución llegará, las decisiones serán difíciles, pero la fidelidad será la diferencia. No todos resistirán, no todos permanecerán, pero aquellos que lo hagan no estarán solos. El sexto paso es ayudar a otros, porque nadie fue llamado a caminar solo. La fe no es individual, es comunidad, es apoyo, es amor. En tiempos difíciles, el verdadero valor se revela, y aquellos que extienden su mano reflejan la luz. El séptimo paso es recordar. Recordar que este mundo no es el final, que la vida actual es temporal, que lo eterno es lo verdadero. El sufrimiento pasa, el dolor termina, pero lo que viene después permanece. Y esa esperanza lo cambia todo. Porque no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con propósito. No se trata de esperar el final, se trata de estar listo. Listo en cada momento, listo en cada decisión, listo en cada acción. Porque el momento llegará, sin aviso, sin señal clara, y en ese instante, todo será revelado. Y entonces, la pregunta vuelve, no al mundo, a ti. ¿Estás listo? Y después de todo, el silencio volvió. No el silencio del miedo, no el silencio de la espera, sino el silencio de la verdad. Todo había sido revelado. El juicio había terminado. La eternidad había comenzado. Y el mundo, tal como era conocido, ya no existía. No quedaron ciudades, no quedaron imperios, no quedaron nombres importantes. Todo lo que alguna vez fue grande, desapareció, porque nunca fue eterno. Solo una cosa permaneció, la luz de Dios. Esa luz que no se apaga, esa luz que no cambia, esa luz que no puede ser destruida. Y en esa luz, la humanidad encontró su destino final. No el destino que eligió el mundo, sino el que cada alma decidió. Algunos encontraron vida, otros encontraron separación, pero todos encontraron verdad. Porque al final, la verdad siempre llega. No importa cuánto se ignore, no importa cuánto se retrase, siempre llega. Y cuando llega, lo cambia todo. El tiempo dejó de importar, el pasado dejó de pesar, el miedo dejó de existir. Solo quedó lo real, solo quedó lo eterno, solo quedó Dios. Y en su presencia, todo fue restaurado, todo fue entendido, todo fue completado. La historia no terminó en destrucción, terminó en propósito, terminó en cumplimiento, terminó en verdad. Porque el fin nunca fue el fin, siempre fue el comienzo de algo eterno, el comienzo de algo perfecto, el comienzo de algo que nunca terminará. Y ahora, esa historia no está lejos, no está en otro tiempo, no está en otro mundo. Está más cerca de lo que parece, más real de lo que se cree. Porque cada día que pasa, cada decisión que tomas, cada camino que eliges, te acerca no al final, a tu destino. Y cuando llegue el momento, no habrá advertencia, no habrá segunda oportunidad, solo habrá verdad. Y entonces, todo lo que eres, todo lo que hiciste, todo lo que elegiste, hablará por ti.
Así que la pregunta permanece, no en la historia, no en el pasado, en este momento, en tu vida. ¿Estás listo? Algunas historias no son solo historias, son advertencias. Otras son promesas. Pero las más importantes son las que aún no han terminado. Porque todavía no todo ha sido escrito. Todavía no todo ha sido decidido. Todavía hay tiempo, pero no para siempre. El mundo sigue girando. La gente sigue viviendo. La rutina continúa. Pero la verdad no cambia. Nunca cambia. Y en algún momento, cuando nadie lo espere, cuando todo parezca normal, cuando el mundo crea que todo está bajo control, todo comenzará. Otra vez. Y cuando eso ocurra, no habrá lugar para esconderse. No habrá forma de ignorarlo. No habrá manera de detenerlo. Porque lo que viene no es ficción. Es inevitable.